el mensaje. Miren, en una ocasión un predicador, un pastor, predicó un mensaje titulado Viviendo bajo propósito. Viviendo bajo propósito. Eso fue un domingo que lo predicó. Al próximo domingo, el pastor se paró en el púlpito y dijo: voy a hablar bajo el tema Viviendo bajo propósito. Y fue el mismo bosquejo. La iglesia lo aceptó. Ok, 2 veces consecutivos que se predica el mismo bosquejo. Está bien. El tercer domingo, el pastor otra vez subió al púlpito, al estrado, y dijo: en esta noche les voy a hablar sobre el tema Viviendo bajo propósito. Ya la iglesia está un poco armada porque ya va 3 domingos bajo el tema Viviendo bajo propósito. El cuarto domingo fue el detonante, porque él subió otra vez el cuarto domingo, el último domingo del mes, y predicó otra vez bajo el tema Viviendo bajo propósito, con el mismo bosquejo. Un hermano se puso de pie y dijo: pero pastor, por Dios, 4 domingos ya predicando el mismo bosquejo, el mismo tema, viviendo bajo propósito. Es que usted no sabe predicar otra cosa. Es que Dios nos revela otro tema. Explíqueme, porque ya estamos cansados de escuchar el mismo tema. Y el pastor le dijo: bueno, lo que sucede es que hasta que Dios no trabaje con este tema en las personas en las cuales se debe trabajar, yo seguiré predicando bajo el tema Viviendo bajo propósito. En pocas palabras, hasta que ustedes no adquieran la palabra, la pongan en práctica, yo seguiré predicando bajo el tema Viviendo bajo propósito. En esta noche, hermano, yo quiero predicar bajo el tema Viviendo bajo propósito. Dale un aplauso al Señor. En esta noche, para hoy, yo tenía la intención, así quizás como ese predicador, de venir con lo planificado anteriormente, que era el estudio de la Biblia. Pero el dueño de la obra es el que manda, ¿verdad? Es el que ordena. Así que yo traigo un bosquejo que hace un tiempo lo prediqué en esta iglesia y lo prediqué en otra iglesia. Pero he sentido traerlo otra vez a la congregación. No sé qué Dios quiere hacer, pero sí sé que va a hacer algo. Amén. Amén. Si tú lo crees, ven conmigo al libro de los Hechos del Espíritu Santo, su capítulo 28, versículo 1 al versículo 6. Hechos su capítulo 28, versículo 1 al versículo 6. Si lo tienen, vamos a reverenciar la palabra de Dios, poniéndonos de pie, por favor, sin peligro. Leemos en el nombre de Jesús. Cuando estuvimos a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Estaba lloviendo y hacía frío, pero la gente que vivía allí fue muy amable. Nos hicieron una fogata y nos recibieron a todos. Pablo recogió unos palos y los estaba poniendo en la fogata cuando una serpiente salió por el calor y lo mordió en la mano. Diga conmigo, lo mordió. El 4. Los de la isla vieron a la serpiente colgando de la mano de Pablo y dijeron: ese hombre debe ser un asesino. No murió en el mar, pero
la justicia divina no lo deja vivir. Pero Pablo lanzó la serpiente al fuego y a él no le pasó nada. Diga conmigo, no le pasó nada. Ellos esperaban que se hinchara y cayera muerto, pero después de esperar mucho, vieron que no le pasaba nada. Diga conmigo, no le pasaba nada. Así que cambiaron de opinión y empezaron a decir que Pablo era un Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Quisiera hacer 3 preguntas. Usted, las primeras 2 preguntas, podrá responder levantando la mano. Si levanta la mano, yo entenderé que su respuesta es positiva, afirmativa. Y la última pregunta es una para que la respuesta sea hacia nuestros amigos. Primera pregunta: ¿cuántos saben que nuestro Señor es Dios de propósito? Amén. Aleluya. Amén. Segunda pregunta: de esos que saben que nuestro Dios es Dios de propósito, ¿cuántos conocen los propósitos de Dios en sus vidas? Amén. Pocos, ¿verdad? Pero hay algunos que levantaron su mano. Gloria al Señor. Ahora la tercera pregunta, usted no tiene que responder levantando mano, usted se va a responder a sí mismo. De esos que conocen el propósito existencial de su vida, ¿cuántos están viviendo bajo esos propósitos? ¿Cuántos están viviendo bajo esos propósitos? Aleluya. Gloria al Señor. Existen 2 tipos de propósito. Está el propósito secular y está el propósito divino. El propósito secular es definido como la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. El propósito secular también es conocido como un objetivo, algo que se quiere conseguir y que requiere esfuerzo. Todos nosotros conocemos y en algún momento de nuestra vida nos hemos establecido un propósito, ya sea propósito en los estudios, propósito familiar, propósito en la empresa, propósitos eclesiásticos en cuanto al tema de la visión de la iglesia y todo lo demás. Todos en algún momento nos hemos establecido propósitos. Ahora, el segundo tipo de propósito es conocido como el propósito divino. Este es definido como la razón por la cual Dios nos ha permitido vivir. Es la razón existencial del hombre que trasciende lo perecedero, lo tangible, la materia y lo humano. ¿Cuál es la diferencia entre el propósito secular y el propósito divino? Bueno, que en el propósito secular, el autor de tu destino eres tú mismo, es el hombre. Pero en el propósito divino, el autor de tu destino es Dios. Aleluya. Lo voy a repetir. En el propósito secular que todos nosotros lo hacemos, lo hemos hecho, lo haremos. El autor de mi destino soy yo. Pero en el propósito divino, el autor de tu destino y de mi destino es el Espíritu Santo, es Dios. Le pregunto, ¿bajo cuál de los 2 tipos de propósitos te gustaría vivir? ¿Meramente bajo propósitos seculares o bajo propósito divino? Aleluya. Ahora, quiero que quede claro, estamos de acuerdo con la planificación, estamos de acuerdo con el orden, con la organización. Con lo que no estamos de acuerdo, que bíblicamente así lo establece, es que saquemos a Dios de nuestras planificaciones, que saquemos a Dios de nuestros propósitos, porque cuando sacamos a Dios, entonces hay problemas. Dígale a la persona que está a su lado: si tú sacas a Dios de los propósitos tuyos, estás en problemas.
titulado Más de 1000 formas o maneras de morir. ¿Quién lo ha visto? Algunos que tienen miedo quizás creen que lo van a poner disciplina. Aleluya. Más de 1000 formas de morir, algo así. Es muy sangriento. Lo podremos decir de diferentes maneras y va a decir lo mismo. El asunto es que es muy sangriento, pero en él se oculta una gran verdad. Y es que el ser humano, nosotros los seres humanos, estamos propensos a morir por más de 1000 formas. El simple hecho de que tú estés aquí hoy y de que yo hoy esté aquí a esta hora de la noche es un milagro de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tú puedes morir caminando por las calles. Tú estás propenso a morir montándote en un vehículo para trasladarte. Tú estás propenso a morir con un delincuente que por quitarte el celular te da un tiro y te mata. Tú estás propenso a morir por algún fallo de algún órgano vital de tu cuerpo. Pero tú estás propenso a morir por manipular algún sistema eléctrico y quedarte allí. Pero tú estás propenso a morir en tu trabajo, incluso si te caes te da un mal golpe. Más de 1000 formas o maneras existen en el cual nosotros podemos en algún momento fallecer, morir físicamente. Así que el simple hecho de que estamos hoy aquí, a esta altura de la obra, es un milagro de Dios. Porque muchas personas hoy no pudieron ver el sol de día, no pudieron ver el sol de día, y nosotros por su misericordia, porque hay propósitos eternos de Dios en mi vida, hoy hemos podido sobrepasar la mañana, sobrepasar la tarde y hoy estar la noche adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Amén, amén. Viviendo bajo propósitos. Como toda la vida siempre hay enemigos. De igual forma, existen dos enemigos principales que se colocan como antagonistas para evitar que usted y yo podamos seguir viviendo bajo el lineamiento de los propósitos eternos en nosotros. Primer enemigo, la muerte. La muerte en sus dos connotaciones: muerte física y muerte espiritual. La muerte física es definida como la separación del cuerpo y el alma. Por eso cuando alguien muere, usted le puede hacer lo que quiere a ese cuerpo, que ese cuerpo no va a sentir dolor, porque hace tiempo que el alma salió de ese cuerpo. A eso se le llama, a eso se le define el concepto de muerte física. La muerte física le pone fin de forma violenta a la existencia del ser humano, muriendo juntamente con él los propósitos existenciales. Muerte espiritual consiste en alejarnos de los propósitos de Dios para acercarnos a los propósitos meramente humanos. Es un desgaste espiritual que nos aleja sistemáticamente de los propósitos divinos de Dios. Principio número 1. Los propósitos de Él, Dios, deben priorizar sobre los propósitos del yo de ser hombre. Lo voy a repetir. Principio número 1. Los propósitos de Él, Dios, deben priorizar sobre los propósitos del yo del ser hombre. Existe un personaje en la historia de la psicología conocido como Sigmund Freud. En el 1923, este psicólogo
inventó una famosa teoría que hablaba sobre el ello y el yo, dándole un carácter al yo como una persona dentro de la mente. Así lo dijo literalmente. Se lo voy a leer como lo coloqué en uno de sus libros. El yo es un poder o una persona dentro de la mente. En psicología social, el yo es conocido como el centro del ser, el cual le da razón y propósito al hombre. Sin embargo, espiritualmente entendemos que el motor que impulsa nuestras acciones es el Espíritu Santo, el cual debe prevalecer sobre todo pensamiento humano, según Proverbios capítulo 19, verso 21. Quiero, por favor, que otra vez vayan a Hechos capítulo 28. Se mantengan ahí en Hechos capítulo 28. Yo estoy leyendo una versión distinta, la Biblia, la palabra de Dios para todos. Es una versión que busca traer un lenguaje más sencillo, pero en el fondo es el mismo contenido. Estuvimos hablando en el capítulo 28 de Hechos sobre algo que le sucedió a Pablo y a sus compañeros que llegaron a una isla desconocida producto de un accidente que ocurrió en el mar. Y la pregunta sería, ¿cómo llegó allí? ¿Qué ocurrió para que Pablo llegara en esa condición de náufrago a esa isla? ¿Qué sucedió anteriormente para que Pablo estuviera en ese barco en condición de prisionero? Para poder entender, permítame hacer una síntesis desde el capítulo 21 de Hechos, para llegar entonces al capítulo 28, para entender el contexto de la razón por la cual Pablo llegó en esa condición a la isla de Malta. Desde el capítulo 21 del libro de los Hechos, comienza hablando sobre la llegada de Pablo a Jerusalén. Luego dice que Pablo visita a Santiago, el hermano de Jesús, hermano de sangre de Jesús, el cual era pilar de la iglesia de Jerusalén. Y estando allí participó de la ceremonia de purificación en el templo. En el templo había judíos provenientes de Asia Menor que lo reconocieron. Lo pudieron identificar porque ya Pablo era famoso por las obras que había levantado en Asia Menor. Así que al reconocer a Pablo, estos judíos que eran contrarios a lo que Pablo enseñaba, alborotaron al pueblo en contra de Pablo y luego lo sacaron del templo con la intención de matarlo. Diga conmigo, de matarlo. De una forma milagrosa los soldados aparecieron, soldados romanos aparecieron y salvaron a Pablo de ser linchado, de ser asesinado frente al templo. La gente, los judíos, al ver que los romanos lo agarraron, comenzaron a gritar: mátenlo, mátenlo, mátenlo. Los soldados romanos se lo llevaron aparte y tomaron la decisión de azotarlo. Y Pablo, de una forma sabia, preguntó: ¿acaso es lícito que azoten a un ciudadano romano sin antes pasar de causa? Pablo era ciudadano romano, tenía su ciudadanía romana. Así que los romanos no pudieron ponerle la mano, todo lo contrario, se sintieron atemorizados porque le podía incluso pasar a ellos lo que querían hacerle a Pablo, ser azotado. Luego de esto, entonces, los romanos tomaron una decisión, hacer una reunión con los líderes judíos para ver por qué querían matar a Pablo. Hicieron una reunión, allí estaban los fariseos, que era el grupo más grande, y estaban los saduceos, que era el grupo más pequeño, pero más poderoso en cuanto a nivel político. Pablo, en medio de estos dos grupos, comienza a defenderse. Y Pablo, como sabía la diferencia entre los fariseos y los saduceos, Pablo se dirigió a los fariseos y le dijo: fariseos, al igual que ustedes, yo creo en la resurrección de los muertos. Inmediatamente Pablo dijo eso, provocó que se armara una discusión entre fariseos y saduceos, porque los fariseos creían en la resurrección de los muertos, creían en los ángeles,
creían en los demonios. Sin embargo, los saduceos no creían en nada de eso. Y se armó una discusión ideológica. Y de repente, esta discusión pasó a otro nivel. Comenzaron a agarrar lo que tenían en la mano para pelear unos con otros. Y dice la Biblia que en medio del conflicto, en medio del boicot, tuvieron que tomar otra vez a Pablo y sacarlo porque querían matarlo otra vez. Y lo llevaron otra vez a la cárcel. Y estando Pablo en la cárcel, se escuchó el rumor de que los saduceos específicamente estaban planificando matarlo en la madrugada de ese día. Los romanos, al escuchar el rumor, tomaron a Pablo y lo sacaron de Jerusalén y lo llevaron a Cesarea, donde tuvo que enfrentarse contra el gobernador de ese momento, que era conocido como Herodes Agripa. Luego, Pablo, a sabienda de los derechos que él tenía como ciudadano romano, le dijo a Herodes Agripa: yo quiero que me lleven allá a Roma para que sea el mismo César que me juzgue. Así que en el capítulo 27 del libro de Hechos de los Apóstoles, dice la Biblia que Pablo fue embarcado, metido en un barco con 276 personas. Entre ellos habían prisioneros y habían soldados, con el objetivo de llevarlo a Roma. Luego de estar navegando por mucho tiempo, dice la Biblia, con una gran tormenta los interceptó. Y muchos de los ciudadanos, de los soldados romanos, comenzaron a tener miedo y a decir: vamos a morir en la tormenta, vamos a perecer en la tormenta. Y la comida comenzaron a tirarla del bote. Los prisioneros comenzaron a sentirse presionados por la situación, mientras que Pablo estaba tranquilo. Y en medio de la tormenta, dice la palabra, un ángel se le apareció a Pablo. Y ese ángel le dijo a Pablo: no tenga temor, porque ni tú ni los que están contigo van a morir en esta tormenta. Solo la barca será destruida, solo el barco será destruido, pero ni tú ni los que andan contigo en este barco van a perecer. Aleluya, aleluya, aleluya. Pablo, cuando recibió esa palabra, sintió todavía más paz y más tranquilidad en medio de la tormenta. Y se le acercó a los soldados romanos y le dijo: no tengan miedo, porque el ángel del Señor me ha visitado y me dijo que ninguno de nosotros vamos a perecer, que solo el barco será destruido. Aleluya, aleluya. Dice la palabra de Dios que luego siguieron, bajo la tormenta siguieron. En un momento pudieron vislumbrar a lo lejos una isla, y con la intención de llegar a la isla, encallaron en un barril. Y cuando encallaron allí, los soldados no sabían qué hacer, porque la única manera de poder llegar a la isla era a nado, porque las olas que venían estaban destruyendo el barco. Así que los soldados dijeron: bueno, vamos a matar a los prisioneros. Imagínense usted, Pablo estaba allí en calidad de prisionero, pero el capitán fue movido a misericordia y dijo: no vamos a matar a ninguno de ellos. Los soldados querían matar a los prisioneros porque tenían miedo que, dándole la oportunidad de nadar hacia la isla, se escaparan, porque había muchos de ellos que iban a ser juzgados para ser asesinados por delitos graves. Pero el capitán fue movido a misericordia y permitió que todos salieran a nado hacia la isla. De esta manera nos encontramos con el episodio de Hechos, el capítulo 28, de la llegada de Pablo a la isla de Malta. 6 veces atentaron contra la vida de Pablo para matar el propósito de Dios en él. De la misma manera, el diablo quiere matar cada uno de los propósitos existenciales de Dios en ti. No es casualidad
sucediendo. Intento de accidente, violación, intento de suicidio, amenaza de enfermedad mortífera, amenaza de quiebra de tu economía, de quiebra de tu matrimonio, de quiebra de tu familia. No es casualidad, es un plan del infierno para matar el propósito de Dios en tu vida y en tu familia. Pero le tengo una noticia a alguien. Segundo propósito, cuando Dios establece una palabra sobre alguien, no existe infierno, no existe el demonio, no existe el principado, no existe actividad demoníaca, no existen condiciones que puedan prevalecer sobre la palabra establecida en el hombre o la mujer de Dios. Cuando alguien es embarazado por una palabra que viene de arriba, no existe nada forrado en la tierra o debajo de la tierra o en los aires que lo puedan detener. Aleluya, aleluya. Viviendo bajo propósitos. Gloria. Enemigo número 2 de los propósitos que Dios puso en tu vida. Esto es conocido como el descuido. Hace un tiempo ya, escuché una noticia que estoy seguro que muchos de ustedes la escucharon en ese momento. Sobre un padre que estaba acostumbrado siempre, antes de llegar a su trabajo, a hacer lo siguiente. Él montaba a su niña en el asiento de atrás del carro y su esposa lo acompañaba. Él todas las mañanas llevaba primero a la esposa al trabajo y luego llevaba a la niña a una guardería para luego él moverse hacia su trabajo. Una mañana se levantaron, prepararon a su niña, se montaron en el vehículo, ejecutó el primer paso, dejó a su esposa en el trabajo, pero se olvidó ejecutar el segundo paso, que era dejar a la niña en la guardería. Llegó a su trabajo, estacionó el vehículo, salió del vehículo y se fue a su oficina. A la hora de la tarde, cuando regresó a su vehículo, se encontró con la terrible sorpresa de que su hija había fallecido. El descuido. Pablo, al llegar a la isla de Malta, que Malta, el término Malta significa miel, no solo por la cantidad de miel que había en la isla, sino también porque la miel es un símbolo de prosperidad. Recuerden que cuando Dios le prometió a Moisés que lo iba a dirigir a una tierra, Canaán, le dijo que fluía la leche y la miel. La miel es un símbolo de prosperidad. Es decir, que ese pedazo de tierra era próspero. Cuando llegó a la isla, a esa isla próspera llamada Malta, dice la palabra que fue inmediatamente atendido por los nativos que estaban allí. Los nativos fueron solidarios, agarraron a los 276 hombres y lo ayudaron. Incendiaron fogata. Me imagino que le dieron comida, quizás también. Pero en medio de ya ver materializada la esperanza de que iban a ser salvos, dice la palabra de Dios que ocurrió
que una serpiente estaba al acecho. La serpiente es el tipo de Satanás, es una tipología de Satanás. La Biblia habla de la serpiente antigua, pero también en Génesis se habla de la serpiente como el instrumento utilizado para desviar al hombre del propósito eterno de Dios. Así que esta serpiente estaba al acecho, escondida, y salió producto del fuego que estaba encendido. Cuando Pablo se descuidó, estaba salvo ya, ¿verdad? La tormenta pasó, Dios lo liberó desde allá de ser asesinado por los judíos, Dios lo liberó de ser asesinado por los romanos, Dios lo liberó de ser asesinado por Agripa, Dios lo salvó de ser asesinado por la tormenta, Dios lo salvó de ser asesinado incluso por los soldados en el barco que querían matar a los prisioneros. Ya estaba salvo, se sentía bien, ya hay alimento, hay fuego, hay como descansar. Entonces la serpiente que estaba al acecho, dice la palabra de Dios, que lo mordió en una de sus manos. E inmediatamente los nativos comenzaron a decir: este hombre tiene que ser un asesino, porque no pereció en la tormenta para venir aquí, entonces ser mordido por esta serpiente que es tan venenosa. Cuidado con bajar la guardia en tiempos buenos. La iglesia tiene una condición, nosotros los evangélicos tenemos una condición. Cuando estamos en problema, clamamos a Dios. Cuando estamos enfermos, clamamos a Dios. Cuando estamos siendo presionados por la tormenta de la vida, clamamos a Dios. Cuando no hay nada que comer en la casa, clamamos a Dios. Cuando hay problemas con la pareja, clamamos a Dios. Pero cuando hay de todo en la casa, cuando hay salud, cuando hay prosperidad, cuando todo está bien, nos descuidamos espiritualmente. Y dice la Biblia que Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. El trabajo de Satanás es todos los días, cada vez que tú te levantas, hasta la hora de acostarte, e incluso en medio de tu dormir, es atacar, es velar, a devorarte, para destruirte, para morderte. Aleluya. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Cuidado con bajar la guardia en tiempos buenos. Conocí una familia en Sánchez, una familia de 3 generaciones, abuela, padres e hijos. Esta familia completa era de la iglesia, pertenecía a la iglesia. Ellos todos siempre tenían una petición, y era que se orara por unos terrenos que tenían de herencia. Era una familia que estaba pasando necesidad, mucha necesidad económica. Y siempre en la iglesia se oraba por esta familia para que Dios le ayudara a vender sus terrenos. Terrenos que lo iban a dejar en la condición de millonarios. Un día pudieron vender el terreno, después de mucho tiempo. Y producto de eso, muchos de ellos comenzaron a descuidarse, porque ya había de todo en la casa. Ya no estaban pasando tribulación, ya había de todo. Vehículos, de todo, casa nueva, todo. Una de ellas, una lipo se hizo y se puso una modelo. Es decir, había de todo en la abundancia. Pero producto de eso, ocurrió un descuido espiritual. Hasta el punto de que hoy solo se encuentra en la iglesia la señora, la abuela, la única que se encuentra hoy en la iglesia. Se descuidaron en los tiempos buenos. Al descuidarnos, solemos perder el norte y hasta reemplazarlo por otras cosas que no tienen ningún sentido espiritual en Dios. Los nativos estaban esperando que Pablo se hinchara y muriera cuando lo vieron. Cuando vieron que la serpiente lo mordió, esa era la esperanza de los nativos, que Pablo se hinchara y muriera.
¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar mordido por la serpiente? ¿Le vas a dar el gusto a aquellos que están esperando tu caída? Aquellos que te dijeron te doy un mes para que te salga de la iglesia. Aquellos que te dijeron te doy un año para que te salga de la iglesia. Aquellos que te han señalado y te han criticado y te han dicho tú no eres cristiano, tú no eres evangélico. ¿Le vas a dar el gusto? Aleluya. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu respuesta? Aleluya. Aleluya. ¿Te vas a quedar mordido? ¿Te vas a quedar herido? ¿O vas a construir un altar? ¿O vas a encender el fuego del Espíritu Santo y vas a sacudir la serpiente en el fuego? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu acción? ¿Cuál será tu movimiento? Aleluya. El fuego representa la llama encendida del Espíritu Santo. Si estás descuidado, si estás mermando espiritualmente, hoy es tiempo de encender el fuego del Espíritu Santo. Que el altar arda, que el altar arda en el nombre de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Nada puede quedar de pie cuando el altar de Dios es encendido. Cuando el fuego del Espíritu Santo se enciende, lo malo tiene que salir. Lo que no es de Dios tiene que salir. Lo que no es de Dios tiene que salir. Santo, santo, santo. Principio número 3. Todo lo que está muerto, cuando es sometido al fuego de Dios, vuelve a la vida. Todo lo que pudiera estar muerto en tu vida, si lo sometes al fuego del Espíritu Santo, ten por seguro que puede volver a la vida. Nada ha sido sometido al fuego del Espíritu Santo que quede igual. Toda aquella persona bíblicamente que fue sometida al fuego de Dios ha salido diferente, ha salido distinto. Va a doler, te va a picar, te va a quemar, pero ten por seguro que ese fuego al final traerá mayor peso de gloria. Ten por seguro que ese fuego al final va a ser materializar el propósito eterno por el cual tú fuiste plantado en esta tierra. Tú no vas a morir. Dile al diablo mentira, no voy a morir. Hay propósitos eternos que Dios cumplirá. La tormenta no me va a matar. No me va a matar. No voy a morir en la tormenta. No voy a perecer en Jerusalén. No voy a perecer en Cesarea. El Señor me ha llamado a propósitos. Yo no sé si alguien me lo puede creer. Dios me ha llamado con propósitos eternos, eternos, eternos. El propósito de Dios sobrepasa todo tiempo, sobrepasa todo pensamiento humano. No podemos describir cuáles son los planes de Dios para nosotros. ¿Cuál será? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Te quedarás mordido? Ok, estoy enfermo. Ok, me dijeron que estoy enfermo en el hospital. Ok, me dijeron que voy a perder la casa. Está bien, el hombre me dijo que ya no hay esperanza para mi hijo, para mi esposo. Ok, mi esposo está llegando siempre más borracho. Desde que llega a la iglesia parecía ser que va más hacia atrás todavía. Ok, me han dicho todo esto, pero voy a encender el fuego. Cuando llegue a mi casa voy a encender el fuego. En el altar de mi hogar, en la privacidad de mi hogar, voy a encender el fuego. Y ese fuego provocará mayor peso de gloria. Y todo lo que es de Dios tiene que desaparecer, tiene que volver. Aleluya, aleluya. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Pablo, cuando fue mordido por la serpiente en un momento de descuido, los nativos
Inmediatamente comenzaron a hablar. Pero Pablo, un hombre con experiencia, dice la palabra de Dios que sacudió la serpiente en el fuego. Y el tiempo pasó y Pablo no se echaba y Pablo no moría. Y mientras el tiempo pasaba y los nativos observaban, tengo una noticia, hay gente que está esperando que tú pierdas todo. Están al acecho, están al acecho porque te quieren ver pisoteado, te quieren ver en el suelo. Hay gente que está siendo utilizado por Satanás cerca de ti, que te está observando en ese proceso y está esperando tu caída. Gloria. Pero Pablo tomó la serpiente y la sacudió en el fuego. El tiempo pasó y a Pablo no le ocurrió nada. Y esos mismos que estaban esperando ver la caída de Pablo, al final tuvieron que reconocer el poderío del Dios Altísimo. Te tengo una noticia. Esos que están esperando ver tu caída, aquellos que están esperando verte morir, aquellos que están señalados, al final tendrán que reconocer que en ti hay propósitos eternos de Dios. Y tendrán con esa misma boca con la cual te criticaron, te maldijeron, tendrán que reconocer y exaltar el nombre de Dios por lo que está haciendo en ti, por lo que se está haciendo en ti, por lo que se está haciendo con tu familia. Santo, 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 santo. Quiero que hagamos un acto profético. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Oh, vamos a ponernos de pie todo lo que podamos. Aleluya. Extiende tu mano hacia adelante en esta posición. Posiblemente Satanás te ha mordido. Posiblemente tú has sido mordido muchas veces por Satanás. Aleluya. Posiblemente muchos que saben que estás mordido están esperando verte hinchar y morir. Yo quiero que hagamos un acto